Buenas tardes, lectores, futuros escritores y youtubers. Quiero darles la bienvenida al cuento de esta sesión. En realidad corresponde al cuento número 15 del libro de la trilogía Quijotadas, del primer libro, que se llama El nacimiento de Don Quijote. Quiero agradecerles a los que se han suscrito a mi canal, también por los comentarios que me han realizado. Quiero agradecerles a las personas que se han interesado en adquirir mi libro en las condiciones que les he planteado. Y quiero decirles que no se les olvide compartir, activar las notificaciones y hacer los comentarios. Hoy los invito a ver el cuento La visita. Al final del cuento voy a comentarles una historia muy particular que tiene que ver con este cuento, que es muy interesante. Permítanme compartir con ustedes entonces mi pantalla para leerles en voz alta mi cuento. La visita. Los ojos de Josefa, la mamá de María Isabel, se clavaron en mi apariencia, bajito y enclenque, enano. A primera vista se sintió el desprecio por mi persona. María Isabel salvó la situación presentándome y recordándole la razón de mi visita. La tarde de estudio empezó con matemáticas, área en la cual ella era bastante débil y yo riguroso. A eso de las 6 pasamos a español, como lo tenía planeado. Me deleité en recitar de memoria versos de Neruda para explicar figuras literarias. Mis palabras se adelgazaron a veces como las huellas de las gaviotas en la playa, y treparon por sus manos como hiedras, y supusimos que nadie nos vio con las manos unidas, mientras la noche azul caía sobre el mundo. Y déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, y tómense un juguito. Una voz de augurio se agazapaba en la cocina, laboratorio de medievales tinieblas. Jugo de papaya en leche. Después del lapsus, quise rehacer la historia. Sin esperar un segundo, invoqué a Benedetti con los versos de siempre, los de enamorar, los que tenía listos para asestar el golpe fatal. Probé en hacer un trato, con pura táctica y estrategia, pero el organismo me hizo recular en el último íntimo tacto. Una tormenta estomacal reclamó atención mientras recordé de la clase de ciencias el significado de la intolerancia a la lactosa. Los versos que aquí he leído corresponden a los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda y al libro Inventario de Mario Benedetti. Quiero contarles que este texto es algo muy particular. Primero que todo quiero contarles que lo escribí en el año 2013, más o menos. Y este texto fue rechazado en una situación bastante hilarante, diría yo. En el año 2015, en un colegio que dirigía cuando era rector, en ese colegio establecí un proyecto de lectura que era media hora diaria, le recortábamos 5 minuticos a cada una de las horas de 60 minutos y establecí el proyecto de lectura, que era una gran innovación pedagógica en tremendo colegio, pues con el propósito de solucionar una serie de situaciones de tipo pedagógico que se presentan allí y sobre todo fortalecer los procesos de lectura y escritura para mejorar los resultados en las pruebas ICFES, en las pruebas saber. Y también en ese colegio fundé una revista, pues obviamente con los recursos del Estado. Y para la revista se organizó un equipo de edición. Cuando la revista el equipo de edición estaba organizando o leyendo los textos para ser publicados, envié mi texto, La visita. Y súper interesante, mi texto fue rechazado
por el equipo de edición de la revista que yo había fundado del colegio donde yo organicé el proyecto de lectura. Lo hilarante de la situación es que envié el mismo texto al concurso nacional de cuento del año 2015 y quedó entre los semifinalistas. Aquí es donde uno dice, a veces el profeta no está en su tierra y a veces la objetividad en los procesos de edición de las revistas o los medios de comunicación no es muy fuerte. Bueno, pero aparte de la historia que pues me parece supremamente interesante, quiero contarles o recordarles más bien que hemos venido trabajando en este proyecto de Quijotadas, el nacimiento de un Quijote, cómo se elabora un cuento. Ya trabajé en el texto anterior lo que fue las partes del cuento que son inicio, nudo y desenlace, pero que son las partes de todos los textos. También trabajé la construcción del personaje, cuando les hablé que este personaje, el enano, se construía desde el principio hasta el final, etcétera, etcétera. Y en cada una de las etapas. En esta etapa que el personaje se encuentra es la etapa existencial. Y es la etapa en la cual empieza a vivir las situaciones del amor y también empieza a sufrir, a padecer. Además del bullying en el colegio, también como el rechazo por parte de los suegros o de los futuros suegros. El personaje en este cuento muestra una de sus facetas más importantes. Hablando con un amigo ayer, le decía, es que el personaje allí, por ser un personaje pequeño, enclenque, eh, pues obviamente desarrolla en su quehacer una especie de síndrome de compensación. Es decir, que por sus debilidades, él busca compensar de alguna manera a ellas y pues se convierte en un académico. Y al convertirse en un académico, pues se vuelve apetecible para muchas personas y él se hace apetecible para María Isabel. Y al hacerse apetecible para María Isabel, pues obviamente la puede visitar en su casa porque él está enamorado de María Isabel desde la primaria. Y la visita en su casa. Cuando llega a la casa a visitar a María Isabel, pues la reacción de la madre al ver un niño, un muchacho enclenque, pequeño, me lo imagino hasta mal vestido porque era pobre, eh, y ver pues a su hija, que me la imagino muy hermosa. eh, entonces ella lo desprecia, por eso el gesto de la madre al inicio y la necesidad que María Isabel lo defienda, lo que implica que en cierto sentido María Isabel también sentía algo, tenía algún aspecto o afecto hacia él. Y eso se puede demostrar más tarde en el texto cuando tienen las manos juntas. Y ese desprecio que siente la, la mamá de María Isabel se demuestra en el ardid, en la argucia de darles a ambos, tómense un juguito de papaya en leche, porque ella conoce las consecuencias o los resultados de tomar jugo de papaya en leche. Yo creo que ustedes conocen las consecuencias y yo quiero invitarlos pues para que me cuenten si les ha sucedido alguna situación parecida o similar eh, con sus suegros o sus futuros suegros, en los cuales ellos lo rechacen y utilicen ardides, estratagemas como esta del jugo de papaya. Aquí el personaje se nota lo oculto que es, un conocedor riguroso de las matemáticas y que puede recitar de memoria versos de Neruda y de Mario Benedetti, que para la época que estaban en su apogeo, estoy hablando de los años 70, los años 80, pues obviamente eran lectura obligatoria para todas las personas que estábamos en el mundo de la literatura y
y éramos ávidos lectores y que somos ávidos lectores. Estos poetas por excelencia marcaron un hito en Latinoamérica y más Pablo Neruda, que fue llamado el poeta del amor. Espero que este cuento les divierta o les, les genere el mismo gusto que me dio el escribirlo, le genera el mismo gusto que me dio leérselo y compartirlo con ustedes, y que ustedes ojalá también lo compartan. Eh, el apunte que tengo hoy para la estructura del cuento, para el manejo del cuento, es cómo el personaje madura de acuerdo a su etapa. Y obviamente es importante que tengamos en cuenta también cómo inicia el cuento moderno. El cuento moderno no lo hace como anteriormente lo hacía, que era, había una vez, en la cual el tiempo era un tiempo ficticio y los personajes eran ficticios. No, este tipo de cuento, el cuento moderno, la crisis del personaje, que ya la tomé, las grandes hazañas, ya la realicé, hablé de ellas. Las grandes hazañas son la supervivencia, la realidad, las cosas cotidianas. El personaje es un personaje débil, no es el superhéroe, aun cuando él se cree un héroe y forma unas características de héroe, en este caso es un académico, se forma como académico y encuentra en la academia un mecanismo de defensa ante tanto bullying. Y además de eso, cómo inician los cuentos. El cuento inicia contundentemente, de forma tal que el personaje siente de una vez, o el lector siente de una vez, se siente identificado con el personaje o con el tiempo, de la manera como el escritor quiera iniciarlo. Quiero invitarlos nuevamente para que se inscriban, para que me den sus likes o sus dislikes, o también para que compartan, que activen las notificaciones, y si les gustó, pues disfrútenlo. De verdad que son de los cuentos que más satisfacciones me ha traído por la misma contradicción histórica que provoca en su proceso de creación y la crítica literaria que otrora pudo tener en la edición de la revista de esa época, de cuyo nombre no quiero acordarme, mencionando al Quijote de la Mancha. Muchísimas gracias.